E nele Pare de Sofrer de hoje, eu tenho a senhora Valéria. Como levar? Bem? Bien, señor obispo. Quanto tempo de sofrimento? 30 años, Na vida. una vida. Como empezou? Bueno, todo comenzó desde mi nacimiento. Yo nací con una enfermedad llamada asma. Los médicos dijeron que no iba a ser curada, que iba a ser de por vida. Así que comencé a crecer con PAF, con medicamentos. Mis padres tenían que correr al hospital en cualquier momento, me podía agarrar una crisis asmática. Así que era de mañana, de tarde, de madrugada. En cualquier momento a mí me internaban, ¿no es cierto? Entonces, yo no recuerdo una infancia donde realmente yo pudiera hacer algún deporte tranquila o poder salir de campamento con mis amistades. Sinceramente, yo estaba esclavizada a esta enfermedad, día y noche. Así comencé a crecer. También estaba viviendo en un ambiente donde mi familia vivía peleando. Mis papás peleaban, estaban todo el tiempo discutiendo. En 2 oportunidades ellos llegaron a separarse. La situación económica realmente estaba mala porque no llegábamos ni a fin de mes. Entonces, en esa situación mis padres recurrieron a la Casa de los Espíritus tratando de buscar una solución a todos los problemas que estábamos teniendo. Yo estaba con 9, 10 años más o menos de edad. Yo recuerdo como si fuera el día de hoy todo lo que nos hacían en esa Casa de Espíritus, ¿sí? Yo recuerdo que nos colocaban en una hilera, ¿no es cierto?, a mi hermano, mi papá, mi mamá y yo de este lado. Hacían dibujos en el piso con tiza, nos bañaban nos escupían alcohol, nos tiraban también humo de habano, nos colocaban como unos collares alrededor del cuello, prendían velas, constantemente escribían nuestros nombres en el piso también. Yo recuerdo todo lo que hacían, bailes, yo recuerdo todo eso, ¿no es cierto? Cuando salimos de ahí, comenzamos como durante una semana todo iba bien, pero nadie sabía que mi vida estaba siendo atormentada, porque en el momento que yo salí con tanto miedo, que salí de ahí viendo ya sombras, escuchaba voces, en varias oportunidades esas sombras me tocaban, yo tenía la sensación de que estaban todo el tiempo conmigo, a donde yo fuera, ¿no es cierto? Entonces yo ya no estaba tranquila en donde yo estuviese. En mi cuarto yo veía sombras, me hablaban, yo me iba al colegio, estaban constantemente siguiéndome, ¿no es cierto? Entonces yo no era feliz. Con el pasar de los años, de los meses también comencé a tener una mala relación con mi papá, hasta el punto inclusive de pegarle yo a él. Él a mí siempre me estaba pegando también, así que yo en una oportunidad vi que discutían fuerte con mi mamá, entonces yo reaccioné, golpeándole en el tórax, le dejé un sobrehueso, hasta el día de hoy él lo tiene, ¿no es cierto? Entonces estábamos de esa manera en mi casa, no había paz sinceramente, era una lucha constante ahí. Mi hermano vivía encerrado en su habitación porque sinceramente no quería salir de ahí, porque si él salía de la habitación escuchaba que mi mamá estaba peleando con mi papá o yo con mi papá. O sea, no había una buena relación, no había familia directamente. Éramos padre e hijos, pero parecíamos perros y gatos, sinceramente, dentro de la casa. Yo iba al colegio, mis notas habían comenzado a bajar, después terminé la primaria, comencé la secundaria, yo ya no tenía ganas de vivir porque estaba atormentada en la casa de mi padre. Él siempre me estaba diciendo que yo ya no iba a hacer nada, que yo era una doña nadie, que nunca iba a salir adelante, que yo siempre iba a estar en el mismo pozo toda la vida. Entonces yo tomé esa palabra como tal para mí, ¿no es cierto? En vez de yo demostrarle que era lo contrario, no, yo lo tomé como que era para mí. Entonces todo lo que yo emprendía yo dejaba. Yo no pude terminar mis estudios secundarios, en ese momento yo quería hacer un curso de computación, tampoco lo podía hacer, comencé a involucrarme con malas amistades, comencé a conocer el boliche ya con 14 años, yo ya estaba fumando. Llegué a fumar a partir de los 18 años, de 60, 62 cigarrillos por día. Comencé a tomar alcohol. Al principio era cerveza, vino, ¿no es cierto? Pero con el correr del tiempo esa bebida fue primero subiendo, digamos, hoy tomaba una cerveza, mañana yo tomaba 2, luego 3 y así, ¿no es cierto? Cuando yo volvía a mi casa yo me sentía como vacía porque mientras yo estaba afuera en la calle mis amistades y los vicios llenaban como ese vacío que yo tenía dentro mío. Pero yo llegaba a mi casa y yo me acostaba y yo decía qué estaba haciendo con mi vida porque sinceramente no le encontraba sentido a seguir viviendo. Entonces comenzaron a aparecer en mí pensamientos de muerte. Hasta ese momento eran solo pensamientos, pero ya con mayor edad yo comencé a proyectar mi muerte, ¿no es cierto? Como ya tenía unos deseos de suicidio mucho más fuertes que ya no eran solo pensamientos.
Como yo tenía una figura paterna en mi casa que a mí no me llenaba, no me protegía, no tenía nada que me uniera a mi papá, comencé a buscarlo afuera. Entonces en los boliches yo andaba de brazo en brazo, un fin de semana con uno, otro fin de semana con otro. Sinceramente no era una buena vida. Yo estaba muy nerviosa, malas amistades. Conocí la marihuana. Yo recuerdo que comencé primero los viernes, luego los sábados, y cuando quise acordar, ya eran todos los días los vicios. Mi vida era un infierno realmente. No era vida lo que estaba viviendo. Yo llegaba a mi casa y me sentía vacía, no era lo que yo pretendía para mí. Era muy joven, no era una vida que yo quería vivir. Al tiempo yo conocí un hombre que estaba todo bien al principio, pero luego comenzaron las peleas, muchas agresiones verbales, ¿no es cierto? Yo quedé embarazada, un tiempo se calmó toda esta situación, pero cuando yo la tuve a ella comenzaron las peleas de vuelta. Así aguantamos 1 año y medio, más o menos, y nos separamos. Yo ahí vuelvo a la casa de mi padre y estaba todo bien, mi papá me abrió la puerta, estaba todo perfecto, pero llegamos al mes más o menos y comenzaron las peleas de vuelta, las agresiones físicas de vuelta, y yo ya para esa oportunidad yo ya pesaba 38 kilos. Yo seguía en el alcohol, seguía en los vicios, seguía fumando, seguía con la marihuana. No tenía ganas de seguir viviendo. Tenía a mi hija que cuando yo salía por las noches volvía, la veía acostada. Yo ya le podía hasta inclusive llegar a dar el pecho en esa situación que yo estaba drogada, fumada, tomada. No me importaba nada, sinceramente. Llegué a tener un coma canábico también, de tanta marihuana que yo ingerí en esa noche. Era un infierno mi vida, obispo. Era un infierno, yo ya no quería vivir más, sinceramente. Todo lo que yo proyectaba, sinceramente, no era nada de lo que yo quería vivir. Ya no tenía sentido mi vida. Entonces recuerdo en una oportunidad quise cortarme las venas. Mi mamá se dedica a la peluquería, entonces fui hasta el negocio de ella, saqué una navaja y me encerré en el baño. Primero comencé a hacer unos cortes chiquititos, pero luego con más intensidad y más fuerza. A mí me sangraba, pero yo no sentía nada. Yo no tenía dolor y yo estaba viendo toda esa sangre y no me importaba nada, ni siquiera que estuviese mi hija afuera. Entonces, recuerdo que me tocó la puerta mi mamá, la casa de ellos desde 2 pisos, y hay un baño arriba, pero ella quería ir abajo. Y yo le decía que no, que estaba ocupado y ella seguía insistiendo. Tuve que abrirle. Por supuesto que guardé la navaja en el bolsillo de atrás, me bajé la manga, me tuve que llenar de algodón para que no se viera la sangre, ¿no es cierto? Y así yo limpié la navaja y la dejé en el lugar. Yo dije, no, yo tengo que concretarlo porque yo ya no quería seguir viviendo, no me importaba nada. Yo decía, si yo me muero, mi hija va a quedar con mis padres, van a estar bien, yo ya no voy a ser una piedra para ellos en su camino. Mi papá ya no va a estar más desilusionado de mí. Yo sinceramente yo me sentía como que era un estorbo en la casa. No tenía proyectos, no tenía sueños, tenía una mala vida y le traía problemas a ellos. Porque llegaba alcoholizada a mi casa, ellos quizás al principio ni se enteraban. Yo llegaba a mi casa y yo no recordaba ni siquiera cómo yo había llegado, del alcohol que había consumido y de la marihuana. No era una vida, ni siquiera para una mujer que trataba de ser alguien en la vida, sinceramente. Yo ya estaba denigrada, yo ya no había perdido mi dignidad de mujer porque tenía una hija y quería formar una familia, pero no podía, porque andaba de brazo en brazo y ya nadie me tomaba en serio, porque sabían que yo estaba en las drogas, lo hacía ver, porque yo no tenía vergüenza de nada, yo hacía todo a los ojos de todo el mundo, no me importaba nada, sinceramente. Me vestía mal, llamando la atención todo el tiempo, hacía cosas que llamaban la atención, bailaba en cualquier lado para llamar la atención. Yo lo único que quería es que alguien se fijara en mí. Yo estaba tan vacía que yo quería que alguien estuviese conmigo, que me contuviera, pero no lo demostraba bien, de la mejor manera. Entonces comencé a hacer mi esfuerzo, como con mi propia fuerza, querer cambiar mi vida. Y cada vez se empeoraba más, porque yo no tenía la sabiduría, yo no sabía cómo hacerlo, ¿no es cierto? Mi hija en ese momento también había adquirido una infección intestinal. Los médicos decían que no iba a ser curada. Entonces yo decía, era la gota que rebalsaba el vaso, sinceramente. Porque si ya no tenía ganas de vivir, yo decía, encima con una hija enferma, ¿qué voy a hacer ahora?
Yo estaba sin trabajo, pesando 38 kilos, en un pozo depresivo, con un intento de suicidio, con peleas en mi casa. Yo ya no tenía ni siquiera contención dentro de mi casa. Entonces afuera mucho menos la iba a tener. Ahí pasó una semana más o menos y logro cortarme las venas de vuelta. De la misma manera, agarrando una navaja a mi mamá y de vuelta a mi mamá tocándome la puerta. En las dos oportunidades lo mismo. Entonces yo dije, bueno, ya está. Si no lo logré, yo tengo que encontrar la salida. Yo tengo que encontrar una solución para esta vida. Yo no puede ser que sufra de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, yo comencé, digamos, en buscar parejas. Seguía buscando parejas y no había caso. Era una traición tras la otra, una mentira tras la otra, un engaño tras el otro. No era vida, sinceramente, como yo estaba viviendo. Cada vez que mi papá me echaba de mi casa, incluso me llegó a echar 2 veces con mi nena a la calle, mi mamá decía que ella se venía conmigo. O sea, también yo me sentía entre la espada y la pared, que si yo me iba de mi casa, desarmaba una familia, porque mis padres se iban a separar. Entonces mi mamá se ponía de mi lado y habían peleas con mi papá. Entonces todo estaba mal en mi casa, sinceramente. Todo estaba mal. Con mis hermanos, para esa altura ya tenía otra hermana más, nos llevábamos muy mal. Siempre tuvimos muchas peleas entre mi hermana y yo, ¿no es cierto? Yo no sé si porque ella es más chica o más grande, pero la cuestión es que siempre hemos tenido muchas peleas las dos. Y de esa manera fue como yo crecí, en un ambiente muy malo, viendo sombras, porque todavía las sombras existían en mi vida, el asma seguía existiendo en mi vida. O sea, yo me había hecho como amiga de los medicamentos y no podía dejarlos, porque sí, inclusive yo me recordaba que los medicamentos no estaban en mi cartera, ya me agarraba una crisis asmática. Entonces, en esa situación fue que yo crecí día a día. Yo ya no tenía sueños, no tenía proyectos. Era un infierno mi vida realmente. Problemas econômicos, de salud, sí, sentimentales, de sí, todo. De todo. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Bueno, yo recuerdo que un amigo invitó a mi esposo y mi esposo me invitó a mí, ¿no es cierto? Pero llegué yo primero porque sinceramente yo ya no quería sufrir más. Pero llegué con muchos prejuicios también, porque uno afuera en la calle no conoce lo que pasa adentro, entonces hablan por hablar. Entonces yo llegué a la iglesia y yo ya llegué con ese prejuicio de que me iban a robar, de que me iban a sacar la cartera. Entonces yo estaba en las reuniones con la cartera de un lado y la mano en el cierre para que no la abrieran. Yo recuerdo que el Señor pasaba la palabra y me pedía que yo cerrara los ojos. Yo no cerraba los ojos en la oración. Entonces de esa manera mi vida no iba a cambiar. Entonces yo entraba de una manera y en vez de salir bien de las reuniones, yo salía mal realmente, porque yo no me entregaba por completo para Dios. Con el correr de las reuniones yo abrí mi corazón y de esta manera fue que realmente hubo un cambio para mí. Ahí fue donde yo vi realmente un cambio. Comencé a cambiar yo, primero comencé a sentir paz, comencé a dormir tranquila, comencé a ver la vida de otra manera, ya no tenía pensamientos de muerte, ¿sí? Los vicios comenzaron a desaparecer. Mi relación con mi marido cambió porque yo en ese momento yo ya me había juntado con un hombre que él era muy tranquilo, pero yo ya venía de una vida atormentada. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo buscaba pelearlo a él para ver que eso era normal para mí. Entonces yo lo encerraba, le sacaba las llaves para que no saliera a trabajar. Entonces mi vida sentimental también cambió. Hoy somos un matrimonio bendecido, pudimos casarnos. La vida económica, de pasar de vivir de un rancho prestado, con piso de tierra, entre las ratas, entre los animales del campo, hoy hemos adquirido una propiedad en un barrio privado. O sea, hoy podemos comer lo que queremos, ya no estamos limitados a cuentas. Mis hijos van en un colegio privado, mi hija fue curada de toda enfermedad, no tiene secuelas, hoy ella hace deportes y compite también. Mi nerviosismo salió, estoy con paz, sinceramente. ¿Hace cuánto que usted participa en la Universal? Hace 6 años, obispo. Vida nueva. Vida nueva. De verdad paró de sufrir. De verdad, Señor. Gracias a Dios. Que Dios la bendiga mucho más. Muchas gracias, Señor.